Uno de los grandes retos que tenemos en el futuro próximo es tratar de obtener energía de la forma más limpia posible y de la forma más abundante y barata posible. Esto será la gran democratización de la economía del futuro, y qué mejor fuente, y qué fuente más barata que es la que proviene del sol. Para ello necesitamos nuevos métodos, y esos nuevos métodos de obtención de energía están basados en nuevos materiales. Para hablarnos de alguno de estos materiales, tenemos hoy, lo tengo aquí a mi derecha, Ángel Morales Sabio. Él viene del CIEMAT, es Centro de Investigaciones Medioambientales, Energéticas y Medioambientales. Era antiguamente la Junta de Energía Nuclear, pero yo creo que ya ni siquiera nadie superado, dice esto. Y pertenece a la Unidad de Sistemas de Concentración Solar del Departamento de Energía. Nos va a hablar de nuevos materiales para aplicaciones solares termoeléctricas, en concreto de receptores cilindro parabólicos. Él es doctor en Ciencias Químicas por la Universidad Autónoma de Madrid, es científico titular en el CIEMAT, que ahora lo llaman OPI, Organismo Público de Investigación, para aquellos que no lo sepáis, y está en la Unidad de Sistemas de Concentración Solar y trabaja directamente con la Plataforma Solar de Almería, que es un referente no solamente español, sino europeo y mundial en la generación de energía eléctrica a partir del sol. Es responsable del Laboratorio de Tecnología de Recubrimientos Ópticos en Madrid y autor de 4 patentes y, lo que es mucho más interesante, 2 de ellas en explotación. Es decir, es relativamente sencillo patentar, que no lo es, pero lo que sí que es difícil es que esas patentes lleguen a ver la luz en una aplicación, y en este caso tenemos a alguien que ha sido capaz de lograrlo. Sus líneas de investigación van desde el desarrollo de absorbentes solares de alta temperatura para captadores cilindro parabólicos al desarrollo de recubrimientos antirreflectantes para cubiertas de vidrio de los captadores solares, pasando por la caracterización óptica de materiales para aplicaciones solares o técnicas de deposición de capas sol-gel y drip coating. Como veis, es todo un mundo que liga la energía, los materiales, el procesamiento y, si queréis ir un poco más allá, la economía, o lo que puede ser la economía del futuro. Yo os dejo con Ángel, seguro que nos va a dar una charla estupenda en la cual vamos a aprender muchísimo, así que muchísimas gracias por estar aquí, Ángel, y el tiempo es tuyo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la charla la estructuro de la siguiente manera. Primero os haré una breve introducción a lo que es la energía solar térmica, y luego, ya dentro de los materiales para la energía solar térmica, hablaremos de un poquillo de las propiedades ópticas necesarias para comprender este tipo de materiales, y luego ya entraremos en el tema directo de materiales y os expondré, digamos, los principios básicos de los reflectores solares, de los absorbentes selectivos y los materiales antirreflectantes. Y luego ya, digamos, entraremos en lo que es mi campo de trabajo y os contaré las técnicas de deposición que empleamos en nuestro laboratorio, así como los materiales que preparamos, que son los absorbentes selectivos, capas antirreflectantes y reflectores de primera superficie. Habréis oído que estas tecnologías se llaman tecnologías de concentración solar, y es principalmente porque, digamos, el sol la energía solar es una radiación que está sobre toda la superficie de la Tierra, pero no es una radiación muy difusa. Tenemos del orden de 1 kilovatio por metro cuadrado, con lo cual, si queremos aplicaciones con una alta demanda de energía o altas temperaturas, necesitamos recurrir a la concentración solar. La concentración solar se define como el área del reflector que va a concentrar la radiación en la superficie captadora, con lo cual, cuanto mayor sea el área del reflector en función del área que va a captar la energía, tendremos una concentración mayor. Entonces, las principales razones para utilizar concentración, como os he comentado, es que nos permite obtener mayores flujos energéticos, por lo tanto mayores temperaturas, con lo cual aumentan mucho las eficiencias térmicas y termodinámicas. De esta manera podemos reducir de una manera importante los costes de inversión para las diferentes aplicaciones, que es ahora mismo, digamos, el gran hándicap que tienen las plantas termoeléctricas, es reducir el coste del kilovatio que producimos. Otra de las ventajas es, como os he comentado, que favorecen el aprovechamiento industrial del recurso solar, que se caracteriza por ser disperso en el espacio y variable en el tiempo.
y las aplicaciones que tiene la concentración solar son la principal y más conocida, la producción de electricidad, pero también tenemos el calor industrial, por ejemplo, producir vapor para industrias a 200, 250, 300 grados centígrados, desalinización de agua de mar por medio de energía solar, que ahora también se está utilizando mucho, y luego, como no, en técnicas de investigación. Aquí os muestro las distintas tecnologías solares en función de la concentración solar. Aquí aumentaríamos la concentración y aquí la temperatura de operación del fluido caloportador. Vemos un panel plano, no tiene reflectores, con lo cual tendría una concentración 1. Los pequeños CPCs, que se utilizan principalmente en aplicaciones de detoxificación, tienen una concentración de 2 o 3. Cilindros parabólicos, que es en el campo en el que trabajamos nosotros, pues están en torno a 40, 60, 80, dependiendo del tamaño del reflector cilindro parabólico. Luego tendríamos la otra gran aplicación para producir energía eléctrica, que son los sistemas de receptor central o llamadas centrales de torre, que tienen ya concentraciones cercanas a 1000. Luego tendríamos los discos parabólicos, que aquí se conozca un motor Stirling y se concentra la radiación, y aquí se produce directamente electricidad con rendimientos en torno a un 30%. Y luego ya tendríamos lo que son los hornos solares, que esto ya se utilizan para tratamiento de materiales y aplicaciones que demandan alta temperatura o altos flujos solares. Como veis, estamos en concentraciones en torno a 10.000 y se consiguen temperaturas en cuestión de segundos del orden de varios miles de grados. En cuanto a los cilindros parabólicos, que es nuestro campo principal de aplicación, tenemos un receptor en foco lineal con seguimiento en un eje. Los flujos solares que se consiguen son entre 20 y 80 kilovatios metro cuadrado, que correspondería a una concentración de entre 20 y 80, y temperaturas máximas de operación del fluido caloportador en torno a 500 grados centígrados. Utiliza ciclos de vapor Rankine convencionales. La eficiencia anual de conversión solar eléctrica, dependiendo de la calidad de los materiales y de si está montada de una manera ajustada, está entre el 10 y el 15%, y hay 350 megavatios eléctricos operando en California desde 1989, que permitió un conocimiento amplio de la tecnología, y ahora en los últimos años en España se han montado multitud de plantas que están ya produciendo electricidad. Aquí tendríamos un sistema típico de una central de cilindros parabólicos. Tenemos el campo de colectores, que es donde se recoge la energía, la radiación solar, se calienta el fluido, y luego ya tendríamos lo que es una parte convencional. Tenemos un intercambiador de calor, un generador de vapor, y luego ya pues moveríamos una turbina con todos los sistemas complementarios. Esta es una fotografía de un captador cilindro parabólico. Como veis, tiene un espejo que es cilindro parabólico, y en el eje de la parábola se coloca el tubo por el que circula el fluido caloportador. Todos los rayos solares reflejados por el espejo se concentran en este tubo. Este es un esquema de cómo es un tubo de un captador cilindro parabólico. Es un tubo metálico porque circula el fluido caloportador, tiene 4 metros de largo y 70 milímetros de diámetro. Entonces, sobre este tubo metálico se deposita una capa absorbente selectiva, que es uno de los materiales de los que hablaremos, que su principal función es captar el máximo posible de radiación solar, una absortancia en torno al 95%, mientras que las pérdidas por radiación térmica deben ser lo menores posibles. Lo ideal es que estén entre un 10 y un 15%. Entonces, para proteger el absorbente y reducir las pérdidas por conducción-convección, se utiliza una cubierta de vidrio concéntrica, que se hace de vidrio borosilicato, porque, como veis, estos sistemas van en vacío para reducir las pérdidas térmicas y aumentar la estabilidad del absorbente, con lo cual, para sellar el vidrio y el metal es necesario hacer una soldadura vidrio-metal. Entonces, lo que se hace es se suelda un fuelle dilatador que, va a compensar las diferencias de dilatación térmica entre el vidrio y el metal, y para mantener el vacío durante un largo tiempo se introducen unos materiales que se denominan getters, que lo que hacen es captar el hidrógeno que se difunde a través del tubo y absorber los posibles gases que haya dentro de la cámara de vacío. Entonces, la cubierta de vidrio lleva un recubrimiento antirreflectante para maximizar la transmisión de la radiación solar y aprovechar la captación. Ahora un breve repaso de propiedades ópticas. Imagino a la mayoría os parecerán obvias, pero por si acaso, si tenemos una radiación incidente sobre un material, en primer lugar una parte será reflejada, una parte será transmitida. Si el material es translúcido, será transmitida, y mientras atraviesa el cuerpo en cuestión, una parte será absorbida.
Y por otro lado tenemos la otra propiedad óptica importante, que es la emisión en forma de radiación infrarroja que tiene cualquier cuerpo que está a una temperatura superior a sus alrededores. Una ley importante para comprender el funcionamiento de un absorbente selectivo es la denominada ley de Kirchhoff, que lo que nos dice es que si tenemos un cuerpo confinado en una unidad de volumen en equilibrio térmico, el cuerpo va a emitir y va a absorber la misma cantidad de radiación independientemente, o sea, de manera que la absortancia y la emitancia y la absortancia serán iguales. Este enunciado se cumple independientemente de si las propiedades son angulares, si se refiere a un valor de longitud de onda o a una temperatura. Esta es una ley general, entonces siempre se cumple que la absortancia a una determinada temperatura es siempre igual a la emisividad a esa temperatura. Para cuerpos opacos, entonces, tendremos la absortancia más la reflectancia será igual a una unidad. Si una radiación llega a un cuerpo, lo que no se refleje será porque es absorbido. Aplicando la ley de Kirchhoff tendríamos lo mismo, que la emitancia más la reflectancia es igual a la unidad. Y para cuerpos translúcidos lo que hacemos es introducir el factor de la transmitancia, con lo cual absortancia más reflectancia más transmitancia es igual a la unidad, o emisividad más reflectancia más transmitancia es igual a la unidad. La reflectancia existen diferentes tipos en función de los ángulos de entrada y salida y de si se refiere a un valor de longitud de onda o a un rango de longitudes de onda. En función de los ángulos vamos a tener la reflectancia direccional, que la más conocida de ellas es la reflectancia especular, cuando el ángulo de incidencia es igual al ángulo de salida, o la reflectancia hemisférica, que es lo que reflejaría un cuerpo en todas las direcciones del espacio. Y en función de la longitud de onda vamos a tener la reflectancia espectral, que es el valor de la reflectancia a un valor determinado de longitud de onda, o la reflectividad total o reflectancia total, que es el valor en un rango determinado de longitudes de onda. Por ejemplo, para calcular la absortancia solar o la emitancia térmica, lo que nosotros hacemos es con un espectrofotómetro medimos la reflectancia hemisférica del material en función de la longitud de onda, y entonces 1 menos la reflectancia sería la absortancia, y lo que hacemos es ponderar este valor experimental con el espectro de la radiación solar. Entonces, de esta manera, digamos, obtenemos la absortancia ponderada en todo el espectro solar, que digamos es el valor que nos permite comparar unos materiales con otros. Análogamente, tendríamos, para calcular la emitancia térmica, sería lo mismo, mediríamos la reflectancia hemisférica, solo que ahora integraríamos entre 0,3 y 25 micras, digamos que es el rango de longitudes de onda a los cuales va a emitir un cuerpo que esté a una temperatura entre 25 y 400-500 grados. Y luego la transmitancia solar sería igual, mediríamos con el espectrofotómetro la transmitancia espectral a cada valor de longitud de onda y ponderaríamos con el espectro solar. Para definir la selectividad espectral de los materiales, en esta gráfica tenemos la curva roja, que representaría el espectro de emisión de un cuerpo negro a 5.673 grados Kelvin, que es la temperatura de emisión del Sol, y aquí tendríamos el espectro a 673 Kelvin, o sea 400 grados centígrados, que sería la emisión, por ejemplo, de un absorbente de un tubo de un receptor central. Entonces, en esta gráfica lo primero que podemos ver es que ambos espectros apenas se solapan. Como veis, el Sol va a emitir en un rango de longitudes de onda y nuestro absorbente va a emitir en otro rango de longitudes de onda. ¿Qué ocurre? Que un material puede presentar una elevada absorción en este rango de longitudes de onda, en el espectro solar, y una baja absorción, o lo que es lo mismo, emisión, por la ley de Kirchhoff, en el infrarrojo térmico. De esta manera, este material se calentará al absorber la radiación solar, porque tiene una elevada absortancia solar, y no perderá este calor en forma de radiación infrarroja. Es decir, nosotros podemos tener un material que se denomina absorbente selectivo porque, digamos, el rango de absorción y el rango de emisión corresponden a longitudes de onda diferentes. Esta es la curva típica de un absorbente selectivo. Tenemos a longitudes de onda bajas en el rango solar, la reflectancia es muy baja, con lo cual la absortancia va a ser muy alta. Y luego ya en la zona del infrarrojo térmico, el material pasa de ser absorbente a ser muy reflector, y en esta zona va a absorber muy poco, con lo cual va a emitir muy poco, y entonces vamos a tener un material con baja emisividad. ¿Qué requerimientos debe tener un absorbente selectivo? Pues evidentemente debe tener una elevada absortancia solar, una baja emisividad térmica, la temperatura de trabajo, una elevada durabilidad térmica. Hay que tener en cuenta que la temperatura del recubrimiento va a ser entre 25 y 50 grados superior a la temperatura del fluido cabo portador, con lo cual en cilindros parabólicos que con aceite se trabaja normalmente a 390 grados, el absorbente puede alcanzar temperaturas en torno a 440 grados. Y luego otra cosa muy importante es que el material sea estable térmicamente en aire o en vacío, dependiendo de la aplicación. Hay aplicaciones en las que se utiliza vacío entre la cámara de vidrio y el absorbente, y otras en las que no.
Esta es la estructura típica de un absorbente selectivo. En primer lugar tendríamos el sustrato metálico, que sería el que compone el tubo, y luego hay dos capas fundamentales. Una capa metálica, que es la que va a reflejar el infrarrojo y va a hacer que el dispositivo tenga baja emisividad, y una capa absorbente que va a ser la encargada de absorber gran cantidad de la radiación solar. Por problemas de temperatura, la capa metálica va a tender a difundirse en el sustrato metálico, con lo cual es necesario utilizar una barrera antidifusora. Y para maximizar la absorción solar, lo que se utiliza es una capa antirreflectante que hace que disminuyan las pérdidas por reflexión en la interfase absorbente-aire. En cuanto a los metales, hay distintos metales que se pueden utilizar. Como veis, el mejor reflector infrarrojo que hay, esto sería la emisividad total en función de la temperatura. Como veis, el mejor reflector infrarrojo es la plata, seguido del cobre, el aluminio, luego estaría el oro, molibdeno y platino. Entonces, tenemos dos grupos de metales como cobre, aluminio, plata, tienen muy buena reflectancia infrarroja, su problema es que tienen baja estabilidad térmica y presentan un elevado coeficiente de difusión. Tenemos los metales nobles como el oro y la plata, presentan muy buenas reflectancias infrarrojas, eso quiere decir que tienen baja emisividad térmica, una elevada estabilidad térmica, podemos calentar el material sin que se nos vaya a producir ninguna oxidación del reflector infrarrojo. Sigue teniendo, al igual que los otros, un elevado coeficiente de difusión, y la ventaja de utilizar estos materiales es que, a pesar del elevado precio, se necesitan apenas 60 nanómetros de espesor para tener un material completamente opaco al infrarrojo térmico. La mayoría de los absorbentes comerciales son los que se denominan tipo CERMET, son materiales compuestos por una matriz dieléctrica con partículas metálicas en su interior. Son partículas metálicas nanométricas, y la radiación solar es absorbida en las múltiples reflexiones que se producen en las partículas metálicas. Para atravesar la radiación solar, digamos, todo el espesor del CERMET interacciona con cientos, miles de partículas metálicas, con lo cual la absorción es muy alta, y estos materiales se caracterizan porque son casi transparentes a la radiación infrarroja, con lo cual no es absorbida, lo que implica que va a tener una baja emisividad. Y la estabilidad térmica de estos materiales va a ser función principalmente de la estabilidad del metal empleado. Esto es un perfil espectral de un absorbente típico, fabricado por pulverización catódica utilizando un CERMET, que es fabricado por la empresa alemana SOT. El otro tipo que hay principal de absorbentes selectivos son los óxidos metálicos, que presentan una elevada estabilidad térmica de la capa absorbente, una elevada absorbancia solar en torno a 0,90, elevadas pérdidas por reflexión en la interfase absorbente-aire, con lo cual requiere una capa antirreflectante para aumentar este valor de 0,90 a 0,95. Son de bajo precio y su principal ventaja es que hay multitud de técnicas de deposición para preparar este tipo de materiales. Este sería el espectro típico del absorbente que se ha utilizado durante muchísimos años, que es el cromo negro. Como veis, presenta un claro perfil espectral. En cuanto a los métodos de producción de estos materiales, tenemos, en primer lugar, la electrodeposición, que es el método más sencillo y con el cual se fabricaron muchos absorbentes tipo tándem, como el cromo negro, cobalto negro, etcétera. Y luego el material, la tecnología por excelencia ahora, que es la pulverización catódica, que son con los que producen los absorbentes tipo CERMET, las empresas SOT y Soler, que son los principales fabricantes de tubos receptores para haciendo parabólicos. Y también se pueden preparar óxidos y nitruros metálicos, que son los que se utilizan ahora mismo, por ejemplo, para aplicaciones de agua caliente sanitaria en colectores planos, se utilizan ese tipo de materiales. Y luego está la técnica Sol-Gel, que es la que os contaré luego, que empleamos nosotros para preparar estos materiales, que nos permiten preparar óxidos metálicos y absorbentes tipo CERMET y los filtros interferenciales dieléctrico, absorbente y dieléctrico. En cuanto a los reflectores solares, como hemos visto, se emplean para concentrar la radiación solar y aumentar la densidad del flujo energético en el captador y así aumentar la temperatura de operación de una planta. Entonces, ¿qué requerimientos debe tener un reflector solar? Pues evidentemente debe presentar una elevada reflectividad en el espectro solar, pero no solo eso, debe presentar una elevada especularidad, menor de 4 miliradianes. Tened en cuenta que, por ejemplo, en una planta de cilindro parabólicos el espejo está bastante próximo al tubo receptor, pero en una planta de sistema de receptor central, desde el reflector a la torre puede haber del orden de 500 metros. Es decir, que si un espejo no tiene una elevada especularidad, parte de la radiación que refleja el concentrador no alcanzaría la torre y se perdería.
Por otra parte, es importante que estos reflectores solares tengan una elevada facilidad para conformarlos y darle la forma adecuada, ya sea un receptor cineparabólico o un heliostato, y deben tener, por supuesto, elevada durabilidad ambiental, tanto química como mecánica, así como bajo coste. Aquí os pongo brevemente los 3 tipos de reflectores solares que hay actualmente. Sería el típico reflector de vidrio, pues sería como un espejo de cuarto de baño, pero un poco más sofisticado. Tendríamos la plata reflectora de plata, que va en la otra cara del vidrio. Esta plata se protege con una película de cobre, y luego se utilizan 2 tipos de pinturas, y ya pues una barrera contra la humedad, un adhesivo, y se pegaría, o sea, iría sobre el sustrato. Entonces, como veis, se utilizan 2 capas de pintura para protegerlo, y he puesto esto del plomo porque antiguamente las pinturas con elevado contenido de plomo proporcionaban una adecuada protección a los espejos durante 20, 30, 40 años sin ningún problema, pero ahora por medidas medioambientales se ha reducido el contenido de plomo del 20% al 2,5% como máximo, con lo cual ahora mismo los espejos de vidrio que se consideraban inalterables, pues ahora mismo se está volviendo a estudiar mucho qué ocurre con ellos porque se ha variado la composición de las pinturas. El otro reflector típico es el reflector polimérico, que es el típico film de plástico finito con la película reflectora de plata. Entonces tendríamos aquí la capa reflectora, principalmente suele ser plata o aluminio, un espesor muy pequeño, 100 nanómetros es suficiente, y entonces lleva una capa polimérica protectora. Se utilizan una capa intermedias para mejorar la adhesión, que era el principal problema de degradación de estos materiales, era que esta capa polimérica se acababa delaminando y dejaba el reflector al aire, y luego lleva una capa anti-ensuciamiento para que no saliera el polvo, y luego llevaría un adhesivo sensible a la presión para fijar al sustrato. Y luego los que se denominan reflectores de primera superficie, que digamos es sobre el sustrato metálico, se deposita directamente la película metálica reflectora con una barra antidifusora, y esta película reflectora se protege con un recubrimiento dieléctrico transparente. Digamos, estos materiales serían los que mayores reflectividades nos proporcionarían. En esta figura os muestro la reflectancia de estos 3 materiales. El de 3M sería un reflector polimérico, veis las típicas bandas de absorción del polímero plástico, luego tiene unas propiedades ópticas muy buenas. Luego tendríamos el de Alanoz, que es uno de los principales fabricantes el de Flaxol, que es uno de los principales fabricantes de vidrio, tiene la curva típica del vidrio, con una elevada reflectancia debido a la plata. Y por último tendríamos el de Alanoz, que es un reflector de primera superficie, sobre un sustrato de aluminio se deposita una película de plata por evaporación y se protege con una capa dieléctrica depositada por spattering. Y este, como veis, también tiene una excelente reflectancia en el rango solar. Y luego ya por último, para hablar de las cubiertas de vidrio, el utilizar una cubierta de vidrio tiene dos funciones. En primer lugar, va a proteger el absorbente de la degradación, no lo va a dejar que esté expuesto a intemperie, y por otro lado minimiza las pérdidas térmicas, tanto por conducción-convección, y si utilizamos vacío aún más. ¿Qué ocurre? Pues el vidrio va a tener unas pérdidas por reflexión que van a venir determinadas por la diferencia entre el índice de refracción del aire y el índice de refracción del vidrio. Entonces esto se traduce, si tenemos nuestro tubo metálico con nuestra cubierta concéntrica de vidrio, vamos a tener unas pérdidas por reflexión de un 8% en la cubierta de vidrio, un 4% en cada interfase, con lo cual, digamos, del 100% de radiación solar incidente, solo el 92% atravesaría la cubierta de vidrio y alcanzaría el absorbente, con lo cual, digamos, estaríamos perdiendo un 8% de la radiación solar. Si utilizamos una película antirreflectante sobre las 2 caras del vidrio, tanto la externa como la interna, conseguimos aumentar hasta la transmitancia a valores entre el 95 y el 97%. Como veis, estamos aumentando un 5% la transmitancia de la cubierta de vidrio, es decir, le va a llegar al absorbente un 5% más de energía. Hay 2 mecanismos fundamentales para conseguir un buen recubrimiento antirreflectante. En primer lugar son los denominados sistemas monocapa, que pueden ser hechos con materiales intrínsecos, materiales que te presenten un índice de refracción menor que el del vidrio, pues van a tener un efecto antirreflectante sobre esta superficie. Luego utilizar materiales porosos, con lo cual conseguimos bajar el índice de refracción de los materiales. Y luego lo que se denominan materiales con índice de refracción gradado, que es que tienen una variación o en la composición o en la porosidad del recubrimiento a lo largo del espesor.
Y luego tenemos los denominados filtros interferenciales o sistemas multicapa, que lo que se hace es ajustar el espesor de diferentes películas de manera que conseguimos máximos de transmitancia del 99,99% a determinados valores de longitud de onda. Los materiales intrínsecos, para conseguir un buen recubrimiento antirreflectante y que se produzca interferencia destructiva de acuerdo con la ecuación de Fresnel, tenemos la condición de que el índice de refracción de la película antirreflectante debe ser la raíz cuadrada del producto del índice de refracción del aire por el del vidrio. Entonces nos saldría que el material ideal para preparar sería un material con un índice de refracción de 1,23, teniendo en cuenta que nosotros en estas aplicaciones siempre se utiliza vidrio borosilicato, porque es el que mejor aguanta los cambios de temperatura y tiene una dilatación térmica parecida a la de los metales. Y se utiliza un espesor del recubrimiento de manera que se produzca un mínimo de reflectancia, lo cual ocurre a valores de espesor de lambda cuartos, 3 lambda cuartos, 5 lambda cuartos. Entonces, ¿qué materiales tenemos para poder utilizar como material antirreflectante? Pues vemos que el material que menor índice de refracción presenta es 1,35, vemos que está lejos del 1,23 que sería a nosotros útil, y luego aparte estos dos materiales que son los que tienen índice de refracción más bajos tienen un pequeño inconveniente, y es que son solubles en agua, con lo cual os podéis imaginar que no se pueden utilizar en un captador parabólico que va a estar a intemperie. Con lo cual, ¿cuál nos queda? Pues nos queda el dióxido de silicio, que tiene un índice de refracción relativamente bajo y aparte es un material que es bastante inerte, no va a sufrir degradación a intemperie. Entonces, ¿cuál es el mecanismo para dotar a las capas de sílice de un mayor poder antirreflectante? Pues es hacer estos materiales porosos. Entonces, la porosidad la podemos calcular si nosotros conocemos el índice de refracción del material, digamos, del material en sí, y el índice de refracción de la capa que hemos preparado nosotros, sería el índice de refracción del material poroso. Podemos calcular la porosidad con esta expresión, y entonces, cuanto mayor sea la porosidad del material, menor va a ser el índice de refracción, con lo cual mayor va a ser el efecto antirreflectante de nuestra capa. ¿Cuál es el inconveniente? Pues que al aumentar la porosidad disminuyen las propiedades mecánicas y la durabilidad de la capa. Hay que tener en cuenta, si este fuera el vidrio, este es el recubrimiento antirreflectante, esto está expuesto a intemperie y las plantas solares térmicas se suelen hacer en zonas desérticas, con lo cual tienen problemas de que se suele acumular el polvo y cada cierto tiempo pues pasa un camión echando un chorro de agua a presión para eliminar dicho polvo. Entonces, si uno considera que tenemos un material poroso sobre la superficie del vidrio y uno le enchufa con agua a presión, pues al final, si estos materiales son muy porosos, al final lo que consigues es, aparte de eliminar la suciedad, eliminar el recubrimiento. Con lo cual hay que llegar a un compromiso entre propiedades mecánicas y porosidad. Por ejemplo, para porosidades en torno a un 20 al 40%, podemos conseguir sílice porosa con un índice de refracción de 1,30. Y en esta figura os muestro el típico, eso sería la transmitancia, la línea verde, la transmitancia del vidrio borosilicato, concretamente es el 3.3, que tiene una transmitancia del 92,1% de la radiación solar, y, por ejemplo, este es el absorbente fabricado por la empresa SOT, que lo hacen con nanopartículas de sílice coloidales, consiguen aumentar la transmitancia hasta 96,3, es decir, como veis es un aumento de 4,2 puntos en la transmitancia. Y esta sería una fotografía de un microscopio de fuerza atómica en la cual vemos cómo es la superficie de esta película antirreflectante. Y ya voy a empezar a hablaros de lo que hacemos nosotros aquí en el Laboratorio de Tecnología de Recubrimientos Ópticos. Esta es una fotografía de unos tubos que hemos hecho en el laboratorio con el recubrimiento antirreflectante. Como veis, esta sería la parte que no tiene de vidrio sin el recubrimiento, y esta es con el recubrimiento antirreflectante. Estos son unos tubos ya hechos en fábrica. Como podéis ver, los tubos se depositan verticalmente y se introducen en el horno verticalmente. A la salida del horno podéis ver el tono azul del recubrimiento, que es el tono que tienen todos los recubrimientos antirreflectantes para estas aplicaciones. Este es un absorbente selectivo que hemos hecho en el laboratorio, que ya os comentaré. Y estas son mis dos compañeras, Gemma San Vicente y Nuria Germán, que son las que me ayudan en el día a día del laboratorio. Yo empecé a trabajar con estos materiales hace 20 años y pues casi todo el mundo estaba utilizando la técnica de pulverización catódica, y entre que uno es un poco el espíritu de la contradicción y que una pato de spattering costaba por entonces 20-30 millones de pesetas y yo no los tenía,
pues me tuve que buscar la vida con alguna técnica más sencilla para preparar este tipo de materiales. Entonces, pues conocí a Alicia Durán, una investigadora del Instituto de Cerámica y Vidrio del CSIC, y me estuvo tutelando durante un par de años y desasnándome con esta tecnología. Entonces empezamos a utilizar la técnica Sol-Gel, que tiene en principio dos posibilidades. Tenemos la ruta polimérica, en la cual preparamos una solución precursora con alcóxidos metálicos, etanol, y estos alcóxidos reaccionan con el agua y lo que se hace es catalizarlos en medio ácido para que, digamos, se formen cadenas poliméricas tridimensionales y obtenemos películas densas. Entonces esta película se deposita sobre un sustrato, ya sea por extracción, por pulverización o centrifugación, y luego a esta película adherida sobre el sustrato se le realiza un tratamiento térmico y obtenemos la película densa polimérica. Hay otra ruta, que es la ruta denominada coloidal, en la cual lo que hacemos es catalizamos la hidrólisis de este alcóxido, pero en medio básico, de manera que lo que se hacen, se forman precipitados que gelifican, y entonces, o sea, reacciones precipitación-gelificación, y entonces lo que hacemos es tener un sol particulado de partículas coloidales muy pequeñas de sílice que son capaces de mantenerse en suspensión. Entonces, si por las mismas técnicas depositamos esta solución sobre el sustrato, obtenemos una película formada por partículas esféricas que están en contacto entre sí, y al hacer el tratamiento térmico lo que obtenemos es, digamos, una película formada por esferas que se quedan adheridas a la superficie. ¿Qué ventaja tiene este método? Pues tiene la principal ventaja de que es un método muy sencillo, pero el inconveniente es que, digamos, la interacción entre las partículas metálicas es simplemente tangencial entre las bolas, con lo cual son películas que no tienen unas propiedades mecánicas excesivamente buenas, cosa que no ocurre con las soluciones poliméricas, que, digamos, la película es un continuo. ¿Qué ocurre? Estas películas son, digamos, poliméricas, con lo cual hay que buscar algún mecanismo adicional para hacer que sean porosas. Hay que buscar algo que las cree una porosidad. En nuestro laboratorio, utilizando la técnica Sol-Gel, nosotros hemos preparado las capas típicas, que serían dióxido de silicio, de titanio y de aluminio, que son los, digamos, los alcóxidos que nos permiten trabajar en condiciones normales. La mayoría de los alcóxidos reaccionan con la humedad ambiental del aire, con lo cual simplemente uno abre la botella y ya se ha estropeado el alcóxido. Tiene que trabajar en una cámara de humedad controlada, con lo cual son técnicas que para llevar a una producción industrial son muy complejas. También es posible preparar mezclas de estos óxidos metálicos juntando varios alcóxidos, y nosotros también hemos preparado materiales tipo Cermet, utilizando los alcóxidos como para introducir la sílice o el titanio, y luego hemos utilizado sales inorgánicas para introducir metales. Si uno utiliza, por ejemplo, una sal de un metal como el oro o el platino, que al calentarlo se va a reducir espontáneamente, pues uno consigue fabricar Cermets. Si lo que hace es utilizar metales como el cobre o el níquel, si uno utiliza una atmósfera reductora de hidrógeno, consigue obtener un Cermet. Y luego, pues como digamos que la técnica de Sol-Gel tenía ciertas limitaciones, sobre todo en cuanto al número de materiales que podíamos preparar en el laboratorio, pues empezamos a utilizar, digamos, una técnica genérica que se llama Deep Coating, que, digamos, es lo mismo, uno introduce el sustrato sobre la disolución, lo extrae a velocidad constante y se deposita una película que luego, al meterla en el horno, nos da lugar al material que queremos preparar. Entonces, la técnica de Deep Coating, digamos, es un cajón desastre en el que hay múltiples composiciones, y nosotros lo que hicimos fue desarrollar una composición nuestra que nos permite preparar estas disoluciones utilizando sales inorgánicas, que son mucho más baratas que los alcóxidos, presentan una elevada estabilidad de las soluciones, y se puede utilizar durante años porque, digamos, no hay reacciones de polimerización y condensación que puedan hacer que se estropee la solución precursora. Y una ventaja también muy importante cuando uno va a trabajar de cara a la industria es que permite velocidades de extracción más elevadas. Nosotros utilizamos ya velocidades superiores a 50 centímetros por minuto para hacer este tipo de recubrimientos, que en estas tecnologías son velocidades muy elevadas. Y la principal ventaja de esta, digamos, tecnología sería la mayor versatilidad. Nosotros podemos preparar materiales de cualquier, capas de cualquier material que tenga un compuesto químico que sea soluble en etanol. Y, por ejemplo, casi todos los nitratos de los metales son solubles. Es decir, nosotros podemos preparar capas de óxidos metálicos de cobre, cobalto, aluminio, manganeso, cualquiera.
sin ningún problema, utilizando siempre la misma composición de la solución precursora, los mismos compuestos químicos. Podemos preparar también mezclas de estos óxidos metálicos, podemos preparar también materiales tipo Cermet, con metales que se reduzcan espontáneamente al calentarlos. También con esta tecnología podemos preparar capas metálicas especulares de platino, oro y paladio. Y otra cosa así ya un poco ya menos habitual es podemos preparar también capas de sulfuros, de plomo, cadmio, cobre, y esto tiene una importancia para las células fotovoltaicas. Este es un esquema del absorbente selectivo que hemos desarrollado en nuestro laboratorio, que como siempre hemos querido que fuera estable en aire, para poder operar en aire a alta temperatura, lo que hicimos fue utilizar un reflector infrarrojo de platino. Entonces, nosotros partimos del sustrato de acero inoxidable y lo que hacemos es, como nosotros por cada capa que depositamos tenemos que hacer un tratamiento térmico, necesitamos proteger el sustrato de acero inoxidable para no deteriorarlo y que se pierda la especularidad. Entonces, lo primero que hacemos es depositamos una capa de sílice densa, protectora, sobre el sustrato, de manera que ya en los múltiples tratamientos térmicos el acero no se oxida. Luego utilizamos dos barreras antidifusoras alrededor del reflector de platino, de manera que se reduzca la difusión del platino y poder utilizar el espesor mínimo posible del platino, porque es un material bastante caro. Y luego ya tendríamos nuestra capa absorbente y nuestra capa antirreflectante de sílice. La principal particularidad de este absorbente es que todas las capas están depositadas o por sol gel, la primera y la última, o por deep coating el resto. Nosotros cogemos el tubo y lo metemos 6 veces en una disolución, va al horno y así hacemos el absorbente completo. Esa es una fotografía de un absorbente de 50 centímetros que hicimos en el laboratorio, y lo que fuimos fue dejando capas sin recubrir para que se viera cada capa individual. Entonces, digamos, el trocito de arriba sería el trozo de acero que no hemos recubierto, como veis ha oxidado considerablemente. Esta sería la capa de sílice protectora, veis que tiene el acero coge un tonillo amarillo pero no se degrada. Esta sería la barrera antidifusora, que es un Cermet de alumina platino. Esta sería la película reflectora de platino, es una capa de unos 50 nanómetros, perfectamente especular, también depositada por deep coating. Otra barrera antidifusora de platino que ya le da cierta absortancia al material. La capa absorbente, que como veis ya adquiere un color marrón oscuro, ya tiene una absortancia del 90%, y por último la película antirreflectante de sílice, que lo que hace es aumentar la absortancia del 90 al 96%. Este es el espectro del material. Este sería el absorbente sin película antirreflectante, tiene esta forma, y con la película antirreflectante lo que se hace es hacer 2 mínimos de reflectancia cero en el espectro solar, y el segundo mínimo es el que va a determinar lo rápido que sube la reflectancia para alcanzar el infrarrojo. En un absorbente selectivo, cuanto más rápida sea esta pendiente, menor va a ser la emisividad del material. Pues el material que desarrollamos en el CIMAT tiene unas excelentes propiedades ópticas, tiene una absortancia, hemos dicho, del 96%, una emisividad a 400 de 0,087 y a 500 grados de 0,11. La durabilidad térmica es superior a 500 grados centígrados sobre el sustrato de acero inoxidable y 450 sobre acero al carbono, y su principal problema es el elevado coste. Cuando empecé yo a trabajar con el platino, pues su precio era más o menos unas 5 veces más bajo del que tenemos ahora. Entre la guerra de Irak, la crisis económica y todas las incertidumbres que hay en la economía, pues la gente con dinero pues lo que hace es comprar metales preciosos, que es un valor seguro, con lo cual se ha producido un aumento muy considerable del precio y a nosotros nos ha dejado fuera del mercado, porque nuestro coste sería en torno a 30-35 euros para un tubo de 4 metros frente a los 10 euros que cuesta un absorbente fabricado por pulverización catódica. Digamos, tendríamos un buen compromiso coste-fiabilidad. También cuando empezamos a trabajar con estos materiales, un tubo costaba 1000 euros y ahora están en torno a 600-700 euros el tubo a la baja. Como podéis ver, 30-35 euros frente a 1000 euros no era una cantidad que fuera, digamos, excluyente, pero ahora ya si estamos hablando de 600 euros, pues ya sí que es un tanto por ciento, digamos, significativo del valor final del tubo.
y este absorbente está protegido por una patente europea que es, digamos, no protege el absorbente en sí, sino el método para depositar las capas de metales y óxidos metálicos que empleamos nosotros en su composición. Y esta es una comparativa entre los 3 absorbentes selectivos que hay ahora mismo en el mercado. El nuestro sería el rosa, el rojo el de Schott y el azul el de Solel. Como veis, el de Schott y el de Solel son muy parecidos, tienen unas propiedades ópticas muy similares, y el nuestro tiene una pequeña ganancia de absorbancia solar aquí, lo cual compensa lo que perdemos aquí, y el nuestro tiene una emisividad más baja. En cuanto a las propiedades ópticas, el absorbente de Siemens tiene 96%, según dicen ellos, 96% de absorbancia y una emisividad menor de 0,10. En el NREL, que es un laboratorio de referencia americano, han medido tubos de Siemens y han medido dos tipos diferentes de tubos, unos que tienen una absorbancia mayor y una emisividad también mayor, y unos que tienen una absorbancia menor con una emisividad menor. Siemens juega con dar el valor de la absorbancia mayor de uno y la emisividad menor del otro, cuando no irían los dos pares acordes. El absorbente de Schott tiene una absorbancia de 0,96 y una emisividad a 400 grados menor de 0,10. Y el nuestro, medido en el Fraunhofer Institute, que es el laboratorio de referencia europeo, tiene una absorbancia solar de 0,96 y una emisividad a 400 grados de 0,087. Como veis, es menor que los otros dos de la competencia. En cuanto a la durabilidad en aire, uno de los problemas típicos de los tubos de vacío es que hay un fallo en la soldadura vidrio-metal, entonces entra aire en la cámara de vidrio, entre el vidrio y el metal, y entonces hay dos problemas. Uno, aumenta las pérdidas por conducción-convección, y si el absorbente no es estable en aire, el absorbente se degrada, con lo cual el tubo deja de absorber radiación solar y pierde incluso más por emisión infrarroja. Entonces Siemens dice que su absorbente es estable en aire, el de Schott no es estable, y el nuestro también en el Fraunhofer hicieron un estudio y tuvieron el absorbente 6 meses a 500 grados en aire y sin ningún problema. Y esto como sigue una ley de Arrhenius, esto equivaldría a más de 60 años de operación a 400 grados sin degradación. Y luego estamos desarrollando, como debido al problema del precio del platino, y ya teníamos firmado, o teníamos apalabrado un acuerdo de explotación con una empresa, pues lo que hicimos fue intentar desarrollar un absorbente diferente, que no tenga platino. Entonces estamos desarrollando un absorbente compuesto por solo 3 capas. Al no utilizar el platino nos ahorramos las 2 barras antidifusoras. Como he dicho, hemos eliminado el reflector infrarrojo de platino, y de momento todavía no tenemos el material acabado. Tenemos una absorbancia solar de 0,95 y, como veis, una emisividad muy baja, mucho más baja de la competencia o del que teníamos nosotros antes, y es del orden de 0,06 a 400 grados centígrados. Es decir, ahora mismo estaríamos perdiendo un punto de absorbancia solar, pero estaríamos ganando 3 de emisividad térmica. Este material no tiene ningún compuesto ni ninguna capa que utilice ningún material caro, con lo cual es una tecnología de muy bajo coste. Aparte de que los materiales son baratos, la infraestructura necesaria para preparar un absorbente de 4 metros con esta tecnología es muy económica, y en cambio una máquina de sputtering o de pulverización catódica para hacer este tipo de absorbentes cuesta 6 millones de euros. Y estamos ya cerrando la cesión de esta tecnología a uno de los fabricantes del sector. En cuanto al antirreflectante desarrollado en el CIMAT, nosotros hacemos un recubrimiento polimérico que, como os he comentado, en principio su principal ventaja es que presenta mejores propiedades mecánicas que los recubrimientos coloidales hechos por la competencia. Nuestro antirreflectante tiene unas excelentes propiedades ópticas, aumenta la transmitancia solar del vidrio, independientemente de qué vidrio sea, más de un 5%, tiene una elevada resistencia a la abrasión, tiene bajo coste, se prepara con compuestos químicos baratos y la solución precursora es estable durante años. Es decir, una vez que se prepara en fábrica, una fábrica normal para fabricar 100.000 tubos al año están trabajando con 1.000 litros de esta disolución, con lo cual os podéis imaginar, si cada 2 o 3 meses tuvieras que estar cambiando la disolución por una nueva, sería un extra coste considerable, y aquí con esta solución, si uno la cuida bien, no tiene por qué reemplazarla nunca, simplemente tiene que ir añadiendo lo que se va consumiendo.
Y también este material lo tenemos protegido con una patente de invención, al igual que en el anterior, digamos, no hemos protegido el recubrimiento antirreflectante en sí, sino que lo que hemos protegido es la manera de hacer recubrimientos poliméricos que sean porosos. En esta gráfica pues, es un espectro de transmitancia y podemos ver la curva azul, que es el antirreflectante que hemos desarrollado nosotros en el CIMAT, y el rojo sería, digamos, el de la competencia, que es el fabricado por la empresa alemana SOT. Como veis, alcanzamos el máximo de transmitancia, tiene un valor en torno a 99,5, 99,6 y tiene una anchura bastante considerable, con lo cual en condiciones ideales conseguimos transmitancias solares superiores al 97%, frente al 96,5% que obtiene la competencia. Por ejemplo, esta capa ya la está utilizando la empresa italiana Arquímedes Solar en fabricación y están fabricando en serie tubos con una transmitancia solar del 97%. Entonces, ¿qué tiene de particular nuestro recubrimiento antirreflectante? Pues para hacer poroso el recubrimiento polimérico que utilizamos, lo que hicimos fue una combinación de compuestos generadores de poros y tratamientos hidrófobos. Nosotros en nuestra patente lo que hicimos fue patentar el tritón. El tritón es un material que es un surfactante que se utiliza en los jabones, en un montón de aplicaciones, a muy bajas concentraciones, de manera que hace que, por ejemplo, pues que los líquidos mojen mejor los cuerpos. Entonces, ese material tiene la particularidad de que si tú lo echas en cantidades superiores, deja de tener ese efecto surfactante y lo que hace es agruparse en la disolución, se agrupa formando bolitas. Esas bolitas se mantienen estables en la disolución, de manera que uno deposita la capa sobre el sustrato y cuando uno la introduce en el horno, ese compuesto químico se descompone térmicamente, se va y nos deja el espacio que estaba ocupando formando poros. ¿Qué ventaja tiene esto? Pues que nosotros, añadiendo mayor o menor cantidad de tritón, podemos hacer la superficie más o menos porosa y también hemos conseguido que esa porosidad sea cerrada, lo cual es una ventaja porque consigue uno mejores propiedades mecánicas y menor degradación con el contacto con el ambiente. Y luego otra cosa que utilizamos es, aprovechando que los recubrimientos antirreflectantes, la superficie es muy reactiva, tiene los grupos silanoles que reaccionan con casi todo, pues los hacemos reaccionar con compuestos orgánicos. Por ejemplo, aquí tenemos unas gráficas del hexametildisilazano, en el cual este compuesto se deposita sobre la superficie del vidrio y se caracteriza porque son compuestos muy hidrófobos. Entonces lo que hacen es repeler el agua, con lo cual dotan a la superficie de una cierta capacidad antiensuciamiento. Por ejemplo, aquí veis una superficie de vidrio sin el tratamiento hidrófobo, veis las gotas de agua normales y corrientes. En cambio, si depositamos este compuesto sobre la superficie, simplemente es un procedimiento de inmersión, lo que conseguimos es que se forme una superficie hidrófoba. Como veis, el ángulo de contacto de las gotas es muchísimo mayor que en este caso y, por ejemplo, si uno tiene una superficie de vidrio, la inclina y le echa agua, pues el agua resbala completamente y el vidrio no se llega a mojar. ¿Qué es lo que hace esto? Pues cuando nosotros tenemos la superficie del vidrio cubierta de polvo, si llueve o nosotros echamos agua a presión, va a ser mucho más fácil eliminar el polvo que si no tuviéramos este recubrimiento. Otro efecto que tiene esta capa de hidrófoba es que tiene una mejora considerable en la durabilidad de las capas. Como veis, aquí aumentando el contenido de hexametildisilazano en el disolvente que utilizamos, cuanto mayor es el contenido de hexametildisilazano, mejor es la resistencia, la durabilidad a intemperie de un vidrio recubierto con nuestra capa antirreflectante. Como veis, después de 400 días ha habido una disminución muy baja y en una cámara de envejecimiento acelerado podéis ver. Este es el recubrimiento sin el tratamiento hidrófobo y esto sería con el tratamiento hidrófobo. Esto también está protegido, como os he dicho, con una patente de invención y esta patente está licenciada a las empresas Arquímedes Solar y Huijin Solar, en los dos casos para fabricación de tubos de receptores cilindro-parabólicos. Luego hemos fabricado también otro recubrimiento antirreflectante distinto, utilizando la técnica de deep coating en vez de sol gel, y lo que hacemos es, como os comenté antes, el trifluoruro de aluminio o el fluoruro de magnesio tienen muy buenas propiedades, pero son solubles en agua, y lo que hemos hecho ha sido preparar una mezcla de fluoruro de aluminio con alúmina, de manera que este compuesto ya no es soluble en agua, pero sigue teniendo unas excelentes propiedades ópticas. Digamos, esto lo tenemos ahora mismo en la recámara y no estamos trabajando
seriamente en ello. Y ya por último, para terminar, el otro gran grupo de materias son los reflectores de primera superficie. Nosotros fabricamos uno hace 20 años y pues tiene buenas propiedades ópticas, tenía una reflectancia especular de en torno al 96% y su principal problema era la durabilidad ambiental. Hay que tener en cuenta que la capa de sílice, la capa de reflectora de plata está protegido por 120 nanómetros de sílice y tiene que aguantar a intemperie 20 años con procesos de limpieza, con lo cual al final lo tuvimos un año en una cámara climática que equivaldría a 20 años a durabilidad a intemperie y la reflectancia especular seguía siendo superior al 90%. Y este material también está protegido con una patente a medias con el CSIC, con la doctora Alicia Durán. Esto sería el espectro de la plata, la película roja, y la azul con la película protectora de sílice. Como veis, apenas varía la reflectancia del material. Esta sería una comparación con los comerciales. Como veis, el nuestro va por encima en gran parte del rango frente en esta zona del polimérico. Y estos serían los resultados en cámara climática 1100 horas. Como veis, la degradación que se produce principalmente no es porque se degrade, esto sería la reflectancia hemisférica y esto la difusa. No medíamos la especular porque en aquellos días no teníamos un accesorio de reflectancia especular bueno que nos diera medidas fiables. Entonces lo que hacíamos era medíamos la hemisférica y la difusa. Entonces la especular sería la hemisférica menos la difusa. Entonces el problema que vemos es que con el tiempo lo que ocurre, la hemisférica no disminuye, pero aumenta la reflectancia difusa, con lo cual disminuiría la especularidad y este material sería menos útil en un campo de colectores. Y para terminar, los ensayos que hicimos durante un año en la cámara climática, como veis, después de un año ya sí que se produce una reducción considerable de la reflectancia hemisférica y un aumento más que considerable de la difusa, con lo cual el material se había degradado considerablemente, pero seguía estando en torno a un 90% de reflectancia especular. Y ya por último, después de tantos años trabajando con tubos, cuando trabajamos con el tema del platino, pues para preparar lo depositamos por inmersión. Pues para hacer un tubo de 4 metros teníamos que hacer una inversión de platino, digamos, que era una locura. Tenías inmovilizado una cantidad enorme de dinero y entonces se nos ocurrió hacer un método de deposición de manera que en vez de introducir el tubo en un tanque con la disolución, lo que hacemos es desplazamos por la superficie del tubo una pieza que lleva la disolución, con lo cual con 10 mililitros de la disolución somos capaces de recubrir un tubo de 4 metros. Eso tiene la ventaja de que uno prepara pocas cantidades de disolución, lo cual no gasta dinero y además así no tiene problemas de accidentes que se nos puedan estropear los 1000 litros que tenemos en una fábrica. Pues, muchísimas gracias, Ángel. Ha sido una charla muy abierta, muy introductoria, pero además muy en profundidad en ciertos puntos, con lo cual yo he aprendido mucho, espero que los demás también, y tenemos unos minutos para preguntas. Espera, un instante, te paso. ¿Usas el micrófono? Bueno, el gran reto que tienen hoy la termosolar y esto es cómo se va a comportar estos tubos en el desierto, con las tormentas de arena, con el polvo, es un gran reto. ¿Cómo está ese tema? ¿Se soluciona? ¿Hay miedo? Como ya comenté, desde el año 89 hay 350 megavatios en California, con lo cual esa fue una planta principalmente de demostración, por lo cual sí se ensayaron estructuras de colectores, tubos, operación, pero a lo largo de los años, al principio fallaban los tubos muy habitualmente. El principal problema era la pérdida de vacío, porque fallaba por todo el vidrio metal. Entonces cada vez los tubos han sido más fiables, se han ido reduciendo los gastos de operación y mantenimiento. Entonces las plantas estas van desde la SEC 1 a la SEC 9, entonces han ido digamos, evolucionando la tecnología en todos los sentidos, de manera que en la SEC 9 se produce mucha más energía y mucho más barata que en la SEC 1. En el tema, por ejemplo, de la durabilidad, digamos, lo más crítico es el recubrir el antirreflectante, porque a base de lavarlo al final se acaba deteriorando. La cuestión es, solo se pierde la capa exterior del recubrimiento antirreflectante, con lo cual solo se perdería la mitad del efecto. En vez de tener un 97 de transmitancia, pasaríamos a un 95. Pero, por ejemplo, hay gente que para no degradar la película antirreflectante no limpia los tubos.
una barbaridad. O sea, por no perder un 2% de la capa exterior antirreflectante, está perdiendo un 10% de energía que no le llega al tubo por la porquería que tiene el vidrio. Entonces, pero digamos que la fiabilidad va aumentando con el tiempo y se supone que es el reto que nos queda el que las plantas sean fiables, ir reduciendo cada vez más los costes y conseguir que la tecnología sea competitiva económicamente. Pero bueno, tanto en California como aquí en Almería y tal, los que se han hecho, o sea, es que el desierto en sí, ahora el plan de Marruecos, el DSP, o sea, es que más irse al desierto puro, no ni tormentas de arena. Y la arena, o sea, es que una tormenta de arena te quita la pintura de una placa de hierro, es decir, tiene un efecto, o sea, yo estoy hablando, es decir, estamos hablando de las propiedades ópticas del vidrio, pero yo me refiero más a casi la propiedad esa mecánica del efecto de la abrasión, que al final, o sea, una tormenta de arena son pelotitas de arena chocando contra el tubo. Entonces me refiero, es decir, ese efecto mecánico, un choquecito, o sea, a la pintura le afecta, desde luego. Y a los recubrimientos me imagino que también. Sí, por ejemplo, en el caso de los reflectores, en plantas solo utilizan reflectores de vidrio por ese tema. Sin pensar que utilizar un polímero plástico o un recubrimiento de primera superficie en esas condiciones. Lo que ocurre es eso, que de problemas ópticos solo sería la capa externa del antirreflectante. Y por ejemplo, ahora mismo ya por ejemplo, la plataforma solar de Almería, en Enrel, en todos los centros, digamos, de referencia de energía solar, ya todos sus centros tienen su cámara para simular las tormentas de arena en el desierto, impactos de granizo, lanzan bolas de hielo. O sea, son cosas que, digamos, no se dejan al azar. Se están estudiando, los vidrios que se emplean, por ejemplo, son semitemplados y aguantan perfectamente el impacto del granizo sin romperse. Sería impensable que tienes una planta solar montada y por un hecho circunstancial de una Navidad que graniza donde no graniza nunca, se te fueran todos los tubos y todo. Por ejemplo, los tubos de vidrio, cuando se hace la soldadura vidrio-metal, luego es necesario hacer un tratamiento térmico a 525 grados para rebajar tensiones, precisamente para que tengan una resistencia de impacto muchísimo mayor y no se rompan. O sea, que son cosas que están contempladas. Y allí en California, la planta esa está en el desierto Mojave y más polvo y más... Está en medio de un desierto que tiene 500 kilómetros de largo y lo único que uno ve son las bolas estas típicas del oeste, por ahí se lleva al aire y están funcionando. Desde el año 89, o sea, ya 10, 20 años. 30 años. No, 21 años. O sea, que no es tanto problema en sí, el tema de la arena no lo ves tanto problema, no lo ves un problema, vamos, hoy por hoy, para nada. La principal consecuencia que tiene es que luego los gastos de mantenimiento son muy elevados. Si uno tiene que estar limpiando espejos y reflectores con agua deslizada en un desierto, pues no es precisamente barata el agua allí. Porque esto al final hay que limpiarles 1 o 2 veces a la semana. No, la operación normal es un camión, empieza por un lazo en un extremo y va recorriéndolo y cuando acaba vuelve a empezar. Entonces da una vuelta más o menos por semana. Y tratamientos isostáticos de estos que repelen, electrostáticos, que repelan el polvo directamente. Yo, ahí o añadirle al agua algún producto químico electrostático, que yo no sé, con lo que acabas de comentar de la porosidad, si sería un problema, porque es que la molécula electrostática a lo mejor se te mete dentro del poro y te lo llena. No sé. El problema que hay con estos tratamientos es que, como hemos dicho, la fibra de sílice es porosa. Entonces, dependiendo de lo que nosotros demos en los poros, nos cargamos las propiedades antirreflectantes. Si los poros los llenas con algo, con lo que sea, ya estás aumentando el índice de refracción, porque el índice de refracción de materiales porosos, la mezcla del índice del aire y el de la sílice. Si tú metes algo con un índice de refracción superior, pues ya estás reduciendo las propiedades ópticas. Entonces, hay un montón de compuestos que tienen propiedades autolimpiables y antiadherentes y antielectrostáticas maravillosos, pero te lo das sobre el recubrimiento de refracción y te lo has cargado, como si no hubiera.
Sí, pero no, te decía, es que algo que he oído, leído, una idea, es que estaban estudiando también ya directamente incorporar en el vidrio, en las capas estas directamente, que el vidrio en sí ya fuera anti... Sí, eso estamos trabajando. También. Vamos a ver, tanto para las capas antirreflectantes como para los reflectores de vidrio, que también es importante. Tanto el tubo como el espejo. Sí, ya por ejemplo todos los fabricantes de reflectores de vidrio ya están o están ultimando o ya incluso ofrecen recubrimientos, digamos, autolimpiables, es mucho decir, pero bueno, que reducen los procedimientos de limpieza. Muy bien, pues yo creo que hemos agotado el tiempo para preguntas, aunque seguro que hay muchas más. Te agradecemos de nuevo estar aquí y todo este saber que nos has transmitido. Muchísimas gracias. Muchas gracias.